Muy buenas noches chicos, chicas, traders, bienvenidos nuevamente a un video de este canal y en este caso pues vamos a estar dando una pequeña explicación de qué fue lo que nosotros pudimos ver y qué es lo que nosotros consideramos para tomar esta entradita que te voy a mostrar acá. Este es el análisis que yo mandé el 15 de agosto a las 12 de la noche. Este fue el análisis que tuvimos 2 zonas, 2 probabilidades. Y posterior, 1 hora y media después, a la 1:30 más o menos, pues tenemos ya la reacción con un 1.3. Y que al día siguiente, para la sesión de New York, ya teníamos el movimiento completito dado. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es explicarte en el gráfico qué fue lo que nosotros vimos, qué fue lo que nosotros consideramos para decidirnos a tomar esa posición. Y quizá explicarte, porque vi que quizá algunas personitas tuvieron cierta confusión. ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Qué hacemos primero, chicos? Lo primero que nosotros siempre vamos a hacer es irnos a una temporalidad mayor. En este caso, una temporalidad diaria. ¿Por qué? Siempre te lo repito y quizá ya estés cansado de oírlo, pero es que tienes que entender esto. Nosotros siempre partimos de una temporalidad mayor porque la temporalidad mayor es quien más información nos va a dar acerca de lo que está ocurriendo en el mercado. Recordemos que una temporalidad mayor prácticamente es la que manda, ya que es mucho más pesada una temporalidad más alta a una pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo estar viendo acá? Quiero que veas esto de aquí. El precio vino ya de varios días atrás, vino cayendo, ¿verdad? Aquí me hizo el impulso, aquí el retroceso, nuevamente el impulso. Y posterior a esto, lo que me hizo fue nuevamente un impulso, el cual, este impulso, lo que hizo fue hacerme un quiebre a mi estructura, ¿verdad? Me hizo un quiebre a mi estructura. Entonces, una vez que me hace este quiebre, yo puedo empezar a considerar qué cosa, que este punto que está aquí viene a ser mi punto mínimo y este punto que está acá viene a ser mi punto máximo. ¿Verdad o falso? Verdad. Entonces, lo que nosotros vamos aquí a estarnos fijando específicamente va a ser en el cambio estructural que el precio me dio en esta zona, ¿verdad? Ya te voy a explicar un poquito más detalladamente. Quiero que tú te fijes en esto que el precio me hizo aquí. Déjame marcarte este pequeño bloque. Y ahora sí, mira. El precio una vez me hace el rompimiento, es decir, el impulso con la ruptura a mi alto anterior, lo que el precio debería haber hecho es hacerme un retroceso, ¿verdad? Y posteriormente venir a mi bloque y tener una reacción para darme un alto más alto que el anterior, es decir, un alto que supere este punto máximo. Si es que el precio no me hizo esto, en este caso nosotros podemos ver, déjame borrar todas estas líneas rojas y esta. Ok, entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que el precio lo que hizo fue que hizo el retroceso, llegó a mi zona, obviamente esta es una zona diaria, es muy grande, pero llegó a mi zona diaria y posterior a ello tuvo no una reacción grande, pero hubo una reacción. Entonces, una vez tuvo la reacción, yo me doy cuenta que el precio enseguida se fue para abajo, ¿verdad? Entonces, son cositas que tú tienes que tener muy en cuenta. Yo veo que aquí el precio no tuvo la suficiente fuerza como para subir y seguir pues con la tendencia que se supondría que tendría que haber hecho, sino que lo que hizo fue regresarse, dejarme unas mechotas acá y aparte de ello, quiero que te fijes muy bien en esto. Mira, cuando el precio viene, de hecho déjame poner una flechita, cuando el precio viene, te pongo esta velita, ¿verdad? Te la marco aquí con esta flechita. Cuando el precio viene y me quiebra mi punto mínimo, si es con mecha, no quiere decir que el precio realmente va a haber un cambio, o sea, me va a dar un cambio estructural como tal. Cuando lo hace con mecha, es muy probable que el precio lo único que hizo fue tomarme la liquidez, porque recordemos que la liquidez existe tanto por debajo como por encima de mínimos y máximos. En este caso tenemos liquidez aquí y tenemos liquidez acá, 2 puntos de liquidez. Entonces, hay ocasiones en las que el precio viene, te lanza una mecha y posterior a ello sube. Entonces, cuando vemos este escenario, no tomemos en cuenta la velita de acá a la derecha, ¿ok? Vamos a centrarnos en las que les marqué, que viene a ser esta. Cuando el precio viene y me hace esta ruptura de la estructura con una simple mecha, nosotros no lo consideramos un cambio estructural válido, ¿vale? Quiero que eso de allí se lo metan a la cabecita y es una pepita de oro. Son pequeños detalles que realmente pueden hacer la diferencia en tu trading. Entonces, esta vela no fue considerada un cambio estructural válido, pero
si nosotros nos vamos a esta vela, nosotros vemos que esta vela prácticamente cerró y aún está por debajo de mi punto mínimo. Pero si te das cuenta, está por debajo, pero no está por debajo solo con una mechita, está por debajo con el cuerpo de la vela. Cuando tenemos estos casos en el cual la vela me rompe la estructura con el cuerpo de la vela, pues en ese caso sí podemos empezar a considerar que hay un cambio estructural. ¿Ok? Espero que me sigan hasta aquí. Entonces, nosotros aquí, ¿qué es lo que vemos? Claramente podemos ver que aquí me hizo un cambio estructural, o sea, podemos considerar que hay un cambio estructural. Entonces, lo que podríamos buscar son, ¿qué cosa? Posibles ventas. Quizá algún retroceso, obviamente ya lo vamos a ver en temporalidades pequeñas, para que el precio siga cayendo, distribuyendo hacia la baja. Eso es lo que yo puedo ver en una temporalidad diaria. Déjame borrar todas estas cositas. Y si es que ya me hizo el cambio estructural, pues voy a borrar prácticamente todo para que no esté muy rayado el gráfico. Pero quiero que entiendan esto que les acabé de explicar. Ok, ahora, yo me puedo empezar a bajar 4 horas para ir buscando ciertas confirmaciones, ciertos puntos que estén quizá más refinados, ¿no? Cosas que no puedo ver en una temporalidad diaria. Ahora, si yo me voy a una temporalidad de 4 horas, ¿yo qué me puedo estar fijando aquí? En este caso, vemos como esta mechita que está por aquí prácticamente vino a tomar liquidez. ¿De qué? De este punto que está aquí arriba. Vino, tomó la liquidez y posterior a ello hubo un impulso. En 4 horas también me puedo fijar que el precio realmente no me ha hecho ningún cambio estructural para la alza. Si te das cuenta, si nosotros vemos solamente este tramo, todo esto que te estoy marcando, nos damos cuenta cómo el precio ha venido cayendo y prácticamente haciéndome una microestructura bajista. Ni tanto microestructura, una estructura, porque estamos en 4 horas. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos esto, nosotros también tenemos que empezar a considerar que necesitamos un cambio estructural fuerte para que quizá empezar a considerar ciertas compras, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosita podemos ver aquí? En este caso, a mí sí me gusta marcar cuando suceden estas cositas. Ok, entonces tenemos que esta vela fue la encargada de ¿qué? De tomarme la liquidez que tenemos por esta zona de acá. Déjame igual marcarlo aquí. Da un momentito para tenerlo todo marcado aquí. Perdón, es la otra, esta de acá. Ahí. Entonces tenemos que esta mechita tomó la liquidez de esta zona de acá. Ahora, en una hora, ¿qué es lo que yo puedo estar observando en una hora? En una hora, primero, lo que yo pude ver realmente es que existía una probabilidad de que el precio venga y me haga algún tipo de reacción en esta mecha. ¿Por qué? Porque esta mecha, si te das cuenta, y es algo que también te he explicado en videos anteriores, cuando tenemos estos escenarios donde hay una mecha o una vela que usa un impulso fuerte, el cual toma liquidez y posterior a esa toma de liquidez existe un impulso fuerte, pues es muy probable que haya sido algún tipo de manipulación para posteriormente en un futuro el precio suba, me llegue hasta esta zona y caiga nuevamente. Ok, entonces son cositas por ahí que te voy a que quizá, o sea, no sé, no llegó a esta zona realmente, pero son cositas que te pueden funcionar en alguna otra ocasión, pues no, mientras tú estés analizando y yo pues te las explico igualmente. Ok, ahora, otra cosa que yo puedo estar observando acá es que aquí tenemos algo llamado un Decisional Order Block, un bloque de órdenes decisional. ¿Y cuál es este Decisional Order Block? Ya te voy a explicar. Quiero que te fijes en esto que está acá. En este punto nosotros tenemos un bloque de órdenes. Déjame te lo marco hasta aquí arribita. Tenemos un bloque de órdenes, el cual, o sea, ¿por qué lo denominamos un decisional? Porque quiero que te fijes cómo el precio lo que hizo fue, después de este punto, vino, o sea, teníamos como que el retroceso, ¿no? Aquí fue toma de liquidez, posterior a eso hubo el impulso. Y quiero que te fijes cómo el precio vino, pero este impulso realmente no me hizo un bajo más bajo que el anterior, ¿verdad? Para que me haya hecho un bajo más bajo, tuvo que haberme quebrado esta zona y de ahí hacerme un retroceso. Pero no fue el caso. Lo que el precio hizo fue llegar aquí, consolidarse en esta zona. Posterior a ello tuvo un pequeño impulso que tampoco me quebró esta zona y hubo un retroceso y posterior a ello nuevamente un impulso que tuvo la suficiente fuerza de quebrarme pues toda la estructura como tal, ¿verdad? Vino aquí, hizo el impulso, nuevamente un retroceso y a partir de este retroceso es como que se recargó y ¡pup!
me dio todo el impulso necesario para quebrarme este mínimo que teníamos por acá. Ahora, una vez que nosotros podemos ver eso, podemos decir que esto de aquí, que este bloquecito que tenemos aquí, sí es un decisional, ¿verdad? Porque fue el encargado de hacerme el quiebre estructural. Entonces, una vez que vemos esto, podemos bajar de temporalidades, quizá 30 minutos, para ir refinando. Porque obviamente si nosotros marcamos toda esta zona, son 20 pips. Y nosotros con 20 pips no operamos. Ahora, otra cosa que quiero que te fijes. Mira cómo en este punto tenemos liquidez. Liquidez por encima de esta zona. Entonces, existían muchas probabilidades de que suceda lo que prácticamente sucedió. De que el precio venga, me quiebre, se coma la liquidez, llegue a mi punto óptimo o a mi POI, que viene a ser punto de interés, para posteriormente tener una reacción hacia la baja, ¿verdad? Entonces, podemos ir refinando poco a poco, en este caso en 30 minutos, podríamos inclusive dejarlo hasta aquí. ¿Por qué hasta ahí? Porque prácticamente quiero que veas que esta zona que está aquí es una zona ineficiente, ¿verdad? Una zona ineficiente en la que, era una zona ineficiente hasta que, antes de que suceda, pues suba esta velita, ¿no? Entonces, aún así, si nosotros vamos bajando de temporalidades, también quiero que veas que, bueno, en este caso, vamos a ver cuánto tiene. Tenemos 12.5 pips, tampoco es una cantidad muy buena de stop loss. Entonces, nosotros podemos ir así buscando y ir refinando poco a poco para tomar decisiones. En este caso, lo que a la final yo hice fue déjame ver en 5 minutos cómo estaba. Perfecto. Nosotros pudimos venir a 5 minutos y tomar este bloquecito que tenemos por aquí. Este bloquecito, el cual tiene un vacío que aún no ha sido llenado. Este sí no ha sido llenado todavía. El precio se encuentra por aquí. Y tenemos este pequeño vacío que está acá. Tenemos este bloquecito que está por aquí arriba. Y pues prácticamente gracias a este bloquecito fue que se dio todo el impulso para hacerme el cambio estructural que te mostré anteriormente. Y pues que haya caído lo que cayó. Entonces, si nosotros confluenciamos todo esto, es decir, confluenciamos la liquidez con la estructura que te comenté, que en 4 horas se veía que estaba netamente una estructura bajista, aparte de ello combinamos que el precio en una temporalidad diaria me había dejado una vela la cual estaba por debajo de mi punto mínimo, pues podríamos empezar a considerar las ventas, ¿verdad? Ahora, una cosa que yo también pude ver, que también te lo mostré por acá, es esto de aquí. Que en una temporalidad, creo que, en 5 minutos mismo, nosotros tenemos ¿qué cosa? Que aquí quizá hubo una probabilidad de que me haya hecho un posible cambio estructural, tal cual como te lo muestro acá, ¿verdad? Pero aún así no era como que lo más sano llegar a tener algún tipo de compras. Era como que un punto interesante siempre y cuando el precio no me llegase a tocar este punto. Eso es lo que te quería explicar, lo que te dije al inicio que te quería explicar. Ya te lo indico mucho mejor. A ver, creo que habíamos marcado todo este punto. Este de aquí había sido punto... No, ¿qué estoy haciendo? Esto sería así. Me hizo un boss. Y mi punto mínimo vendría a ser este. Y mi punto máximo este otro que estaba por aquí arriba. Bueno, la cuestión es que yo del análisis te dije que es probable que el precio venga, caiga hasta este punto y posterior a ello me haga un cambio estructural en una temporalidad pequeña para posteriormente subir y que me llegue hasta esta zona que tenemos marcada aquí. ¿Por qué? Porque esta zona, como te expliqué, había muchas razones por las cuales podría haber reaccionado. Y si es que nosotros entrábamos en venta en este punto, nosotros nos íbamos a ir netamente hasta esta zona que tenemos por acá, ¿verdad? Pero si el precio me llegaba primero hasta este punto y no me hacía o sea, no me hacía este retroceso, sino que el precio de aquí venía y llegaba, yo podría posicionarme aquí. ¿Para qué? Para que el precio venga, inclusive me llene toda esta ineficiencia que tenemos por acá y continúe con prácticamente la tendencia que tenemos en 4 horas, ¿verdad? No sé si me di a entender, espero que sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Déjame borrar todas estas cositas. Ahí, vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso, le ponemos play. Ya. Bueno, aquí prácticamente fue y me activó la orden. ¿Sí ves? Llegó al pip a nuestro bloque en 5 minutos. Literalmente al pip.
Entonces, mira, fíjate muy bien en lo que el precio, es que quiero que entiendas eso, el precio siempre te va dejando como que señales para que tú tomes una u otra posición. En este caso, el precio me dio aquí, déjame marcarlo mejor con esto de aquí. Me dio ¿qué cosa? Liquidez. Tenemos una zona de liquidez que estaba en esta zona. Que cuando yo envié el análisis, bueno, sí, no, esto no es. Exacto, cuando yo envié el análisis te das cuenta que aún no existía esto de aquí. Y lo que hizo el precio fue dejarme esta línea, prácticamente estos altos similares, ¿ok? Nosotros lo traducimos como liquidez, ¿ok? Entonces, lo que nosotros pudimos haber hecho, déjame regresarlo nuevamente. Si nosotros hubiésemos agarrado y lo veíamos así, si es que el precio me llegaba, me bajaba y me caía hasta esta zona, podríamos considerar en comprar. ¿Por qué? Porque tenemos liquidez aquí, que muy probablemente el precio se haya dirigido para tomarla, y también tenemos ineficiencia por acá, y bueno, ineficiencia y también liquidez prácticamente. Ahora, si es que llegaba a este punto manteniéndose así tal cual, yo te hubiese dicho, ok, es una buena oportunidad o una probabilidad de que el precio pues pueda dar o sea, se dé esta posibilidad, ¿no? Ahora, si yo veo luego que el precio viene y se me come toda esta liquidez y me llega hasta mi punto, y me llega hasta la zona que yo tenía en ventas, yo me pude haber posicionado aquí, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque el precio también, quiero que te fijes en esto, cómo me dejó toda esta zonita de aquí de liquidez. Déjame borrar estas líneas que realmente me estorban bastante. Ya. Te das cuenta que aquí el precio me dejó liquidez abierta. Vino aquí, me formó toda esta zonita de liquidez, tengo aquí literal más liquidez, tengo aquí una ineficiencia, tengo acá más ineficiencia, aquí, bueno, es un bloquecito, pero de por sí aquí tengo más liquidez, ¿verdad? Entonces son como que cositas que tú tienes que ir viendo, ir detallando para empezar a tomar decisiones. De hecho yo te digo, yo te mandé este análisis así tal cual, pero obviamente que si tú no lo veías, si tú no lo analizabas de la forma correcta, pues que es lo que te mostré aquí, o sea, no tenías el contexto correcto, quizá pues hayas esperado, a pesar de que llegó aquí, tú hubieses posicionado en compras, y la verdad es que no. Entonces, tú hubieses puesto aquí y obviamente pudiste haber puesto tu take profit hasta esta zona, que te daba un 1.8. Déjame ver cuánto va el stop loss hasta aquí. Déjame marcarlo ahí, al ras. Entonces, hasta aquí me daba 3.5. Yo lo pude haber dejado en 5 pips. Ahí tranquilamente. Y si querías lo dejabas hasta aquí. A mí realmente siempre me gusta dejarlo en un número cerrado. No te voy a mentir. En este caso, un 1.7. ¿Lo ves? Y aquí vino el precio, literal, directito. Abrió la orden. Y ya está. ¿Cuánto demoró esta posición? Déjame ver. Esta posición desde que la abrimos, desde que se abrió, nos duró 1 hora y 20 minutos en darse. Entonces, te das cuenta cómo tienes que ir viendo detallitos. Porque si no ves ciertos detallitos, créeme realmente que... o sea, por ese simple detallito de las cosas más chiquitas, pues puede ser que te saque en stop loss. Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos. El análisis... Tenemos aquí el análisis dado. Pudiste haberlo dejado hasta aquí. Pudiste inclusive, bueno, hasta aquí realmente yo no lo hubiese dejado, pero quiero que te fijes cómo nos dio realmente fue una muy buena posición, una muy buena entrada, que nos llegó a dar, si es que la dejabas abierta, pues hasta casi un 1.12, un 1.11.8. Entonces, bueno, está muy buena la entrada, la verdad. Fue una muy buena entrada. De hecho creo que, déjame ya cerrar esto. Mira, literal fue una entrada súper precisa. Y mira lo que inclusive tuviese podido llegar a dar. Un 1.31, imagínate. Te cuento, un 1.31. Y obviamente pues habían ciertas zonas de reentrada. Déjame borrar también esto. Habían ciertas zonas de reentrada que en lo personal, bueno, tenía una, realmente no me llegó, pero aquí prácticamente pudimos haber tomado algunas posiciones. Quizá en una no refinándolas tanto obviamente, pero bueno, tenemos aquí esto. De hecho teníamos también un análisis que mandamos el día de hoy en la madrugada.
Claro, fue hasta de aquí, que yo estaba esperando que el precio, de hecho, me haga un retroceso hasta esta zonita, que está aquí, hasta esta velita. ¿Por qué? Los mismos conceptos que te indicaba anteriormente. ¿Por qué esperábamos eso? Porque, ¿qué tenemos en esta zona? ¿Qué es esto de aquí? Liquidez. Entonces el precio vino, dio un impulso fuerte, y ni bien tocó mi zona y se comió la liquidez, lo que hizo fue, me voy para abajo. ¿Verdad? Entonces, esos son ciertas zonas que a mí me gustan bastante. Entonces, esperaba realmente que llegue hasta este punto, pero no llegó, no fue pues la ocasión. Entonces, este de aquí fue una entrada que luego lo estuve viendo. Bueno, prácticamente aquí existía liquidez, pero aún así podríamos haber considerado quizá posicionarnos por estos bloquecitos, que realmente no llegó por nada. Si te das cuenta, no llegó por nada y se fue. Pero bueno, a veces pasan esas cositas, ¿no? Pero nada, chicos, fue una entrada súper buena. Date cuenta cómo vino con mechita, nos activó y se desplomó completamente. Entonces, date cuenta que con los conceptos correctos, realmente pues puedes tú entender el mercado, cómo funciona, cómo se mueve, y que, bueno, que se te meta en tu cabecita que el precio se mueve como tal por liquidez y por su estructura. Son cosas muy, muy importantes. ¿Vale? Entonces, nada, chicos, no sé cuánto tiempo llevamos ya de video, de clase como tal, pero creo que lo vamos dejando por acá. Obviamente, pues, volver a recordarte que te puedes unir acá a nuestro canal de Telegram, donde siempre se están mandando señales y demás. De hecho, esta posición tú lo hubieses podido aprovechar si te hubieses unido, bueno, el 15 de agosto, el 14 de agosto. Entonces, unido el 14 de agosto, el 15 te llegaba la notificación, veías, analizabas bajo tu propio criterio y pues podías tomar decisiones, ¿verdad? Pudiste haber tomado esta que en este caso yo recuerdo que la cerré porque estaba muy cansado y la cerré en un 1.3 que fue por aquí, mira. Yo cerré por aquí. Y yo les dije, de hecho, mira, o sea, literal, la agarraron porque es que fue muy claro. Es todo muy clarito ahí. La agarraron, entrada perfecta en la zona marcada. Potencial de llegar a dar un 1.7, pero feliz con 1.3 y a mimir. Porque estaba que me dormía. Ya era 1:30, estaba bastante cansado. Entonces yo 1.3, vi que creo que ahí consolidó como un ratito, no fue mucho tiempo. Y dije, bueno, no estoy cansado, me voy a dormir y pues no lo voy a poder darle un seguimiento. Entonces cerré la operación, me fui a dormir y yo me despierto que dio el 1.7 que estábamos esperando inicialmente. Y aún así, te das cuenta que llegó a dar mucho, mucho más. Un 1.30. Entonces, nada, chicos, realmente pues espero que te haya servido todo lo que te compartí el día de hoy. Vuelvo y repito, tenés este grupo, esta comunidad que aún estamos en crecimiento, en donde pues te puedes apoyar, ¿verdad? También tenemos, bueno, no hay muchos que se unen acá, normalmente se unen solo al principal, pero también te puedes unir aquí al canal en donde todos pueden hablar. Y pues pueden a lo mejor empezar a compartir sus ideas. Yo de vez en cuando también estoy activo por allí, respondiendo algunos mensajes, dudas que suelen dejar. Y eso, también pues no te olvides de suscribirte acá a nuestro canal. Ya somos 337 personitas, 11 videos con este 12 y en subida. Esperamos obviamente impactar a muchas más personas, llegar a muchas más personas para que puedan aprovechar toda esta información, puedan apalancarse en nuestro canal y después de todo lo que impartimos aquí, ¿no? Así que bueno, eso es todo conmigo, chicos. Nuevamente un gustazo estar aquí creo que es una media horita estuvimos acá. Un gustazo estar con ustedes y muchas gracias a ti que te quedaste hasta el final. Realmente pues admiro mucho que te hayas quedado hasta acá. Así que un saludo, un abrazo enorme. Les deseo lo mejor. Bueno, estamos miércoles ya. Estos pocos días que quedan de la semana. Les deseo lo mejor de lo mejor. Que recuperen o que hagan más profit y que salgan pero fenomenal todos estos días que faltan, ¿no? Así que me despido, chicos. Un gustazo haber compartido con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.